El margay es el único felino de México que puede bajar de un árbol de cabeza. Tiene las muñecas giradas hacia afuera, al revés de cualquier otro gato, lo que le permite enganchar las garras en el tronco mientras desciende mirando hacia abajo, controlando cada centímetro del descenso sin perder agarre. Eso tardó millones de años en desarrollarse. Es la anatomía más especializada para la vida arborícola entre todos los felinos del país. Puede agarrar una rama gruesa con una sola pata trasera y quedarse suspendido sin esfuerzo. Puede cazar en las copas sin caerse. Puede pasar toda su vida sin necesitar el suelo. Y eso es exactamente el problema. Porque hay algo que los registros de atropellamiento en Veracruz, Tabasco y partes de Chiapas documentan de manera consistente. El margay aparece en carretera, no en el borde, en el asfalto, generalmente de madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana, cuando los camiones de carga pesada están cruzando las zonas donde todavía quedan manchones de selva. Y cuando aparece en esos registros, el margay no huye, está parado o ya está tirado. Y los que llevan años levantando esa información dicen que el patrón es siempre el mismo. Pero primero hay que entender qué hace el margay cuando algo lo asusta. En los árboles, que es donde vive, donde caza, donde duerme, donde se reproduce, donde pasa el 90% de su vida, cuando detecta una amenaza, hace lo que hace cualquier animal que depende del camuflaje para sobrevivir. Se queda quieto, completamente quieto. Aplasta el cuerpo contra la rama. Cierra los ojos casi del todo para que no brillen. Espera, y eso funciona. En las copas, con esa piel manchada de ocelos que imita la textura exacta de luz filtrada entre hojas, el congelamiento es invisibilidad. El depredador pasa debajo. El margay no se mueve. El margay sobrevive. Ese reflejo lleva millones de años grabado en su sistema nervioso. No es una decisión. Es lo primero que su cuerpo hace cuando detecta que algo se acerca. Y cuando baja al asfalto y los faros de un camión lo iluminan desde lejos, desde 200, 300 metros, ese mismo reflejo se activa. El margay ve la luz acercándose desde adelante. Detecta amenaza y hace lo único que su cuerpo sabe hacer cuando hay amenaza: se congela en el asfalto a las 2 de la mañana, con un camión de 10 toneladas acercándose a 80 kilómetros por hora. El congelamiento que lo salvó millones de veces en los árboles lo vuelve un blanco fijo en la carretera. Y la luz, que en el bosque no existe así, que en el bosque no viene en línea recta a esa velocidad desde un solo punto fijo. La luz lo desorienta de una manera que ningún estímulo en toda su historia evolutiva lo preparó para manejar. No sabe que la luz se mueve porque algo se mueve. Para el sistema nervioso del margay, una amenaza que viene de frente y que se hace más grande y más brillante a esa velocidad no tiene categoría conocida, no tiene respuesta archivada, y cuando el sistema nervioso no encuentra respuesta específica, elige la respuesta por defecto: no te muevas. Esa es siempre la respuesta por defecto. Lo que los registros en esas zonas de Veracruz y Chiapas muestran es que los atropellamientos de margay tienen un patrón horario muy claro. La gran mayoría ocurren de noche, con concentración entre la 1 y las 4 de la mañana. Eso coincide exactamente con el horario de tráfico pesado de larga distancia en las federales del sureste. Coincide también con el horario en que el margay es más activo. Es nocturno, caza de noche, se mueve de noche. El problema es que se mueve de noche porque de noche está seguro, en los árboles, pero de noche en los árboles y de noche en el asfalto son dos mundos que no tienen nada que ver entre sí, y el margay no tiene manera de saber eso. Y aquí está la parte que casi nadie conecta. ¿Por qué está en la carretera? El margay no baja si no tiene que bajar. Su especialización arborícola es tan extrema que incluso caza desde las ramas.
imita llamados de otras especies para atraerlas, las espera y baja sobre ellas desde arriba. Si está en el asfalto a las 2 de la mañana, es porque entre un fragmento de selva y el siguiente no hay paso por las copas. La carretera cortó la continuidad, y el fragmento donde estaba ya no tiene suficiente territorio para él. Un margay macho adulto necesita entre 10 y 15 kilómetros cuadrados de selva continua para tener suficiente territorio y suficiente presa disponible. Las selvas de Veracruz llevan décadas siendo divididas. Primero para ganadería extensiva, después para palma de aceite, después para las carreteras que conectan los nuevos desarrollos. Y esas carreteras se trazaron precisamente donde todavía había selva porque era lo más barato de adquirir. Lo que quedó es una serie de manchones, selva en islas. Y entre esas islas, asfalto, cuneta de pasto, más asfalto. El margay que está en esa carretera a las 2 de la mañana no tomó una decisión de riesgo, no calculó nada. Llegó al borde de su fragmento y encontró que del otro lado, donde el olfato le dice que hay más territorio, donde la oscuridad le dice que hay selva, para llegar tiene que cruzar y bajar al suelo es lo único que puede hacer, porque las copas no se tocan. Hay 40 metros de asfalto entre ellas. Y esos 40 metros, para un animal que desarrolló toda su fisiología para un mundo vertical, son un terreno para el que no tiene herramientas. En los ejidos, al sur de Catemaco, en esa parte de Veracruz, donde el calor húmedo se pega toda la noche aunque ya haya oscurecido, y el olor a tierra mojada y diésel se mezcla sobre el asfalto desde que baja el sol, hay tramos de carretera federal con selva a ambos lados, 50 metros a la izquierda, 70 metros a la derecha. Desde arriba parece verde, parece conectado, pero esos manchones no se tocan. Y 40 metros de asfalto para el margay, que nunca calibró velocidad en línea recta en campo abierto, que nunca vio luz artificial moviéndose a esa cadencia, que nunca caminó en suelo plano sin cobertura encima. 40 metros son suficientes para que el mecanismo se active completo. Y el mecanismo es este. El margay baja, cruza, los faros lo encuentran, el reflejo se activa, el animal se congela. Y el camión no lo ve hasta que ya está encima. No porque el conductor no estuviera prestando atención, porque un margay inmóvil en el asfalto oscuro a las 2 de la mañana, con esa coloración manchada de café y crema que lo hace casi invisible en cualquier superficie con textura irregular, no se distingue hasta que ya no hay distancia suficiente para frenar a 80 kilómetros por hora. Hay algo más que los especialistas que trabajan en esas zonas describen y que cuesta un momento procesar la primera vez que lo oyes. En los tramos donde los atropellamientos se repiten y hay tramos donde se repiten en el mismo kilómetro con semanas o meses de diferencia, lo que suele ocurrir es que el olor de un individuo muerto en ese punto atrae a otro que usa territorio cercano. El olor es información territorial para el margay. Y ese otro individuo baja a investigar, de noche, al mismo tramo. No es irracionalidad, es comportamiento territorial completamente lógico para un felino cuyo mundo tiene olor, tiene presencia física, tiene una lógica que puede leer. El camión no tiene ninguna de esas características. No huele, no tiene calor corporal, no tiene la cadencia de movimiento de un predador. Para el sistema nervioso del margay, el camión no existe como amenaza hasta que la luz ya está encima y el reflejo de huida no alcanza a activarse antes que el de congelamiento. Y en algún punto de esa cadena, los manchones que se fueron achicando, el territorio que ya no alcanza, el borde que no deja otra opción, la carretera que no da paso, está la parte que hace que esto no tenga salida simple. Los manchones de selva que quedan en Veracruz son suficientes para que el margay exista en ellos. Tienen presa, tienen cobertura, tienen lo suficiente para que un individuo pueda vivir meses, a veces años, pero no tienen suficiente extensión para una población que no tenga que cruzar.
Es decir, hay selva suficiente para que el Margay esté ahí, pero no suficiente para que no tenga que bajar. Eso es lo que hace que el mecanismo no tenga solución desde adentro. No hay adaptación posible en el tiempo que queda. El Margay no va a aprender a calcular un camión. No va a perder el reflejo de congelamiento. Ese reflejo lo mantiene vivo en los árboles todos los días. Y los fragmentos no van a crecer solos. Lo que existe hoy es un paisaje diseñado, sin intención pero con precisión, para poner al animal más especializado en los árboles del país exactamente en el único lugar donde su especialización no sirve de nada. En este momento, en algún tramo de la Federal 180 o la 185, donde los manchones de selva todavía quedan a ambos lados del asfalto, hay un Margay que lleva toda su vida en las copas y que esta noche va a llegar al borde de su fragmento. Va a oler el otro lado, va a bajar, y entre él y la selva del otro lado hay 40 metros de carretera y un camión que salió de Coatzacoalcos a las 11 de la noche. El reflejo de congelamiento no va a fallar. Nunca ha fallado